Muy buenas, inversores. Hoy vamos a hablar del estado de la vivienda. Esto es importante porque afecta bastante la rentabilidad. Me explico. Cuando tú vas a ver una vivienda, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que vas a ver dos viviendas exactamente iguales. Tres habitaciones, se puede cerrar el comedor, vamos a hacer habitaciones en este caso. Tú coges el piso A, que vale 50.000 euros, y le tienes que meter una reforma de 25.000 euros. Por lo tanto, vas a tener prácticamente una vivienda prácticamente nueva. ¿Vale? El piso B cuesta 78.000 o para redondear 80.000 euros, ¿vale? Pero tienes que hacer una limpieza de cara. Muchas veces pasa que hay gente que tiene una reforma hecha y tiene 10 años la reforma. Por lo tanto, no es una reforma actual, porque los azulejos han cambiado, salvo que sea una reforma muy moderna que tú digas, joder, es que esto prácticamente no hay que hacerle nada, ¿vale? Entonces puedes o plantearte pintar azulejos o simplemente pintar el piso y ya está, ¿vale? Eso hay que valorarlo, ¿vale? Entonces tienes la vivienda A que vale 50.000 euros si le metes 25, por lo tanto serán 75. Y la vivienda B, ¿vale? Te va a costar 80 y le tienes que meter una limpieza de cara, vamos a ponerle de 5.000 euros, ¿vale? Porque vamos a suponer que está perfectamente. Entonces tienes que valorar si esos 10.000 euros de diferencia son suficientes para que te afecte a tu rentabilidad. Me explico. Si en el piso A la vivienda son los mismos metros, vamos a poner 80 metros, ¿vale? Vas a tener esa vivienda prácticamente nueva. Es una reforma para el alquiler, pero vamos, siempre hablamos de vivienda nueva. Pero el otro, ¿vale? Te va a costar más caro realmente. Entonces tienes que sopesar, porque son 10.000 euros y es mucho margen de diferencia. Entonces yo preferiría, por ejemplo, comprar el de 10.000, el de 50.000. ¿Por qué? Porque yo hago la reforma a mi gusto. Entonces, con esto hay que tener la idea de que tú tienes que saber cómo hacer la reforma. ¿Por qué? Porque si tú le metes un exceso de reforma, ya prácticamente nos va a interesar coger el otro porque con un poquito de limpieza de cara que hagas, puedes reducir esa diferencia. Entonces, yo, por ejemplo, si yo lo cogería la vivienda A, le metería esos, si puedo 20.000, 20.000, ¿vale? Y ya tendría la vivienda preparada para alquilar a mi gusto. Sin embargo, la de 80.000, al final vas a tener que hacer una adecuación muy similar a la otra y puede ser que se te vaya un poquito más. Entonces hablamos de 10.000 euros de diferencia, 10, 12.000. Vamos a poner 10.000 para redondear. Entonces, muchas veces, como el mercado está un poco loco ahora, tendemos a decir, no, que prefiero la vivienda B porque ya no tengo que meterle tanta cosa. Ya, pero es que si tú lo analizas, la vivienda B te va a costar 10.000 euros más por lo mismo y tampoco es lo mismo porque realmente la vivienda B ya tiene una reforma que tú vas a continuar sin tocar nada, pero de aquí a unos años vas a tener que hacerlo. Sin embargo, la vivienda A está destrozada, haces lo que tú consideras para adecuarlo al alquiler. Me da igual que sea convencional, que sea habitacional, que de temporada, da igual. Si es turístico ya sabemos que tenemos que meterle lo mejor entre comillas y dejarlo muy aseado, ¿vale? Porque el turístico funciona mucho por reseñas, Airbnb, pues bueno, venden muchas veces por las imágenes y bueno, es otra historia, ¿vale? Pero si vamos a vivienda convencional, habitacional o de temporada, ¿vale? Tenemos que hacer una reforma mediana, ¿vale? Ni muy mala ni muy buena, mediana, ¿de acuerdo? Entonces, tú con la vivienda barata, destrozada, tú haces lo que tú consideras, ¿vale? Porque evidentemente no tienes todo para hacer. Entonces, si tú consideras que te caben 4 habitaciones, ¿vale? Pues tienes que adecuarlo a las 4 habitaciones. Sin embargo, la otra, como ya está hecha la reforma, es como que te sabe mal tocarlo. Entonces dices, joder, es que si lo toco se me vaya la rentabilidad. Por lo tanto, a mi modo de verlo, yo prefiero una vivienda destrozada, más económica, que una vivienda que no le tenga que hacer mucho, pero que sea un poco más cara, subiéndole la reforma, ¿vale? Porque siempre vas a tener que hacerle algo, siempre, aunque esté perfecta, porque a lo mejor está adecuada para alquiler convencional y tú quieres hacer habitacional. Entonces vas a tener que hacerle un pladur, vas a tener que pintarlo, vas a tener que adecuarlo. Entonces siempre vas a tener ese problema. Entonces tienes que valorar y sopesar. Evidentemente a día de hoy, que está todo carísimo, tienes que ir a la tendencia de lo más económico. ¿Por qué? Porque
en este caso nosotros que hacemos las reformas inteligentes, con la vivienda más económica, vamos a intentar ahorrar lo máximo posible. Sin embargo, la otra va a valer muchísimo más a día de hoy, ¿vale? En 2025. ¿Por qué? Porque la gente te lo va a vender como si fuera una vivienda reformada, aunque no lo esté o sea antigua, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular esos piquitos de rentabilidad, ¿vale? Y a la hora de elegir entre esta y esta, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a cambiar un poco, ¿vale? Porque este vídeo también lo vamos a enfocar en varios bloques, ¿vale? Y vamos a hacer varios bloques de vídeos y vamos a hablar de cosas interesantes en referencia a la parte activa, ¿no? A la parte de ir a visitar, ¿vale? Me habéis preguntado muchas veces que cuántas visitas se necesita para comprar un piso. Y yo siempre digo que es muy relativo. Yo hay pisos que los he visto en vídeo y los he comprado. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú ves un vídeo, unas fotos es diferente porque no te hacen la idea y la perspectiva. Pero cuando tú ves un vídeo, normalmente cuando te enfocan bien el vídeo y ves que tiene X habitaciones, que puedes cerrar el comedor, prácticamente ves, sobre todo cuando ya llevas un bagaje en esto, ves las posibilidades que tiene. Porque muchos pisos, por ejemplo, tienen las habitaciones en los lados, el comedor en medio, la cocina en un lado, entonces tú ya sabes que no vas a poder cerrar el comedor. Una cosa es que el comedor esté en una parte o esté al lado de la cocina y sea una salita y lo puedas cortar, pero si tú cuando ves el vídeo ya ves que el comedor está en medio, que es una cocina office y tal, que no lo puedes cerrar y tal, pues ya sabes que ese piso no va a ser para ti, en el sentido de, a no ser que sea muy económico, lo puedes alquilar por convencional, pero no vas a poder hacer habitaciones. Tendrás que enfocarlo a habitacional. ¿Qué es interesante? Pues bueno, depende del precio y depende de dónde esté, debes de estudiarlo. Si tu idea es hacer habitaciones, pues ya sabes que está descartado. Que tu idea es hacer convencional y estar un poquito más relajado, pues puede ser que te interese. Saca números y demás. Entonces, yo siempre invito a la gente que cuando vaya a una oportunidad o le vayan a pasar una oportunidad, utilice nuestra calculadora para cuando tú vayas a la visita, porque evidentemente yo he comprado el piso, pero después he ido a verlo para contrastar que todo está igual, a ver qué posibles fallos hay, o a ver qué riesgo, o a ver qué inversión tengo que hacerle en la vivienda, ¿vale? Entonces esto es importante. Lo que decía, es mi recomendación, y es lo que yo hago. Cuando me ofrecen algo, lo primero que hago son los números. Evidentemente, cuando ya llevas muchos números vistos, lo que pasa es que ya se te hace el ojo. Entonces, en cuanto ves un piso, ya sabes si te interesa o no te interesa en función del precio y la ubicación, ¿vale? Y lo que haya que hacerle. Entonces, yo os recomiendo que cuando os pase una oportunidad o veáis una oportunidad vía vídeo, vía como sea, saquéis los números. En cuanto saquéis los números, ir a hacer la visita, pero ya con los deberes hechos. ¿Por qué? Porque cuando salgas de allí ya tienes que saber si te lo quedas o no. ¿Por qué? Porque va a venir otro y te lo va a quitar. Esto es así. El día de hoy el mercado está loquísimo y se venden auténticas mierdas caras. Entonces la gente compra todo. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta. Si os han llamado como primera visita y tal, tenedlo en cuenta. Si pensáis mucho, os lo van a quitar, ¿vale? Porque caéis en la parálisis por análisis. Entonces, yo sé que al principio da miedo, incertidumbre y tal, pero estáis comprando viviendas. Esto, por muy mal que se os dé, por muy mala rentabilidad que os saquéis, es rentable. ¿Por qué? Porque al final te van a pagar prácticamente la hipoteca. Que en vez de ganar 500 ganas 300, sí, bueno, ganas menos, pero la rentabilidad está ahí. Que sean menos o más, pues hay gente que se conforma con ganar un 6% y hay gente que como mínimo quiere un 12%. Entonces, tenéis que ver en qué punto estáis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este bloque lo finalizamos aquí y continuamos con el siguiente. Cualquier duda me escribís.